Bienvenidos hermanos nuevamente al mensaje de Jesús. Dios nos ha dado la oportunidad para que podamos recibir la palabra del Señor, para que podamos recibir con gozo y alegría todo lo que nos tiene preparado en el día de hoy. Es importante, hermano, que abra su corazón, que abra su alma, que se llene de una gran expectativa de lo que Dios tiene preparado para usted en la meditación de la palabra del Señor. Pero primeramente debemos encomendarnos a Dios. Primeramente debemos buscar la dirección de su Espíritu. Entonces Dios tiene el llamado para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Dios, guíanos con el poder de tu Espíritu y permite, Dios, que las palabras que hemos de recibir sea, Señor, direccionada por ti. Aleja de nosotros toda sabiduría humana y que venga la sabiduría que viene del cielo, para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Dios, Cristo es nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles en este día es la peregrinación del pueblo santo de Dios. La peregrinación del pueblo santo de Dios nos ayuda a comprender qué significa nuestro viaje en la vida. A veces comenzamos a melodiar por caminos que el Señor no nos ha llamado como cristianos a andar, sino que vayamos por el camino recto. Ese camino recto va lleno de bendición cuando vamos agarrados de la mano de Él. Es importante de que nosotros coloquemos siempre nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a una cita bíblica que va a ser, digamos, la introducción a esta enseñanza que Dios tiene preparada. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, 11, y dice: Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Repito, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Dice aquí, hermano, extranjeros y peregrinos. Ahora, si tú sabes que es peregrino, debemos entender de que es esa persona que va por un camino, pero ese camino está en tierra extraña y tiene la esperanza de llegar a un sitio sagrado, a un sitio santo. Así el peregrinaje que nosotros tenemos en la vida santa, en la vida cristiana, es ese caminar con el Señor, es ese caminar con el Espíritu Santo. Es ese caminar en el cual Dios no quiere de que estemos mirando a la derecha o a la izquierda. Dios quiere que vayamos por ese camino recto. Y en el mensaje de hoy vamos a ver la importancia que Dios nos ha dado en estar unidos a Él, estar unidos al Señor por medio de la fe. Vamos a la cita de Hebreos 11, 13, 16, y que nos dice: Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Qué hermosa bendición que Dios nos está diciendo, nos ha preparado una ciudad. Y nosotros cuando vislumbramos, nosotros cuando ponemos esa mirada en fe, ponemos esa mirada en nuestro Señor y en nuestro Salvador, nos reconforta. Y me gusta la palabra que dice que somos como extranjeros
y peregrinos. A veces no pensamos mucho de que nosotros estamos en un peregrinaje, porque a veces estamos entretenidos por los afanes de esta vida, entretenidos por los engaños de las riquezas, entretenidos por la codicia de cosas malas. Pero Dios nos llama a que ese cristiano, ese mensajero, siempre tenga puesta los pies en la tierra firme, pero a la vez entienda de que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Hay una ilustración, hay una diapositiva que hemos preparado para que usted vaya viendo cómo Dios primero nos libera, nos da una promesa, nos libera y nos da un camino. Y nos da también esa promesa de esa tierra prometida, esa ciudad celestial que algún día disfrutaremos eternamente. Ahí lo podemos observar en la diapositiva que está saliendo en la pantalla. La podemos observar y vemos cómo Dios le da a Abraham un pacto. Y ese pacto que se denomina el pacto abrámico, ese pacto es confirmado por Isaac y Jacob. Y Dios le dice que le dará una herencia grande. Le dará una descendencia grande, pero necesita también la tierra para que puedan disfrutar de esa bendición. Todo eso que Dios había prometido a Abraham, Dios le está dando una ruta. Dios le está diciendo a Abraham: sal de la tierra de Ur de los Caldeos, a la tierra prometida, a la tierra que yo te diré. Abraham no tenía un detalle de realmente dónde quedaba esa tierra, pero le creyó al Señor. Y todo ese peregrinaje comienza con Abraham. Todo lo que sucede cuando ellos como nación de Israel llega a Egipto y después son liberados y van por el desierto. De allí debemos sacar una enseñanza. Y esa enseñanza está consignada en el Nuevo Testamento. Esa advertencia está consignada en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 1, del 1 al 10. De ahí voy a tomar unos apartes, por motivo de tiempo no lo voy a decir los 10 versículos. Dice 1 Corintios 1, versículo 5, dice: pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. No sean idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron, y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Vemos esa advertencia de una manera muy clara, hermano. Dios nos advierte: no imiten las cosas malas que ellos hicieron. No podemos decir de que la nación de Israel hizo todas las cosas mal, pero el Señor nos está diciendo en su palabra: no los imiten. No imiten las cosas malas que ellos codiciaron. No imiten la idolatría. No imiten la inmoralidad sexual. No pongan a prueba a Dios. Nos dice que ni murmuremos, porque por causa de estas cosas vinieron unas consecuencias por la transgresión que ellos hicieron delante de Dios. Dios les había dado su ley, pero la transgredieron una y otra vez. Muchos creían que Dios no los castigaría, pero no debemos ver a Dios como el Dios castigador. No, Dios también es un Dios misericordioso, pero Dios también es un Dios que nos castiga por causa de la desobediencia. Y algunos piensan de que
de eso Dios lo ha olvidado. No. Algún día vendrá un juicio para las naciones. Y si el pueblo de Dios no es obediente al mandato del Señor de hablar de su palabra, de pregonar el Evangelio, de proclamar el Evangelio de Cristo, también vendrá juicio para aquellos hermanos que no son fieles. Dios quiere de que cada uno se mantenga fiel hasta el final. Ahora, en la nación de Israel también es algo que debemos tomarlo como ejemplo, que ella fue también portadora de esa buena nueva también, de esa buena noticia en la cual las naciones conocerían al Dios verdadero, fueron ese canalizador. Pero por motivos históricos llegaría el momento en el cual el derramamiento del Espíritu haría de que el pueblo santo de Dios se extendiera hacia todas las naciones. Ahí lo podemos ver en el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 9, del 4 al 8. Dice que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Dios ya estaba, desde que le dio esa promesa a Abraham, en la cual le dijo que haría un pacto con él y con sus descendientes. Dios estaba preparando un pueblo en la cual sus hijos no serían los descendientes naturales, sino los que vinieran por la promesa, los que vinieran por esa línea de herederos según la promesa. Dios quiere que nosotros creamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, entonces somos hechos hijos de Dios. Dios tiene un plan y el plan se va desarrollando acorde a los tiempos que Él tiene estipulado. Y hace 2000 años Dios dijo, la buena nueva irá a todas las naciones. Tomó a la nación de Israel, la libera, le da su ley, le da su palabra. Pero Dios quiere ahora que todas las naciones reconozcan al único Dios verdadero por medio de Cristo en el poder del Espíritu. Ahora vamos a la diapositiva. Vemos cómo Dios le ha dicho a Abraham que que multiplicará a Abraham, que de él saldrán naciones, que hará un pacto con él y con sus descendientes. Y dice que será un pacto perpetuo. Y dice que Él será el Dios de ellos y el de su descendencia, y le daré toda, porque Abraham estaba allí cuando en la tierra de Canaán, pero Dios le dice allí en Génesis 17, le dice, le daré a ti y a tu descendencia, le daré la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 17, y nosotros en la diapositiva vemos cómo están los patriarcas, cómo está allí Abraham, Isaac, Jacob. Pero vemos la nación de Israel, una vez conformada, las 12 tribus de Israel, la vemos que por medio de José, cuando ya José es vendido como esclavo y es llevado a Egipto, y se da una hambruna, y se da toda esta situación en la cual José ayuda a sus hermanos. Pero ya él es de un alto cargo en Egipto. Él de ahí es el segundo después del faraón, porque Dios le permitió a él llegar como una persona importante allí en Egipto, pero se dio esa hambruna y llega a la nación de
Israel allí por causa de esa hambruna y se queda en Egipto. Y después se levanta un rey que no conoció a José. Y ellos son esclavos y la nación, entraron 70 personas nada más allí a Egipto. Y se comienza a multiplicar y ellos son esclavizados durante 400 años aproximadamente. Cuando son esclavizados, ellos claman a Dios por la liberación y Dios viene en misericordia para salvar al pueblo. Levanta un hombre que se llama Moisés y lo libera. Aquí vemos cómo el pueblo santo de Dios en la diapositiva, cómo Dios libera, pero Dios quiere que vayan al monte Sinaí. Y en ese monte Dios les habla y los prepara para darle su ley, le da los 10 mandamientos. Y vemos en Éxodo, vamos a Éxodo 19, 4, 6, dice: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oídos a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. Dios le habla a Moisés y le dice: así le dirás a los hijos de Israel. Serás un reino de sacerdotes, un reino santo, un pueblo santo. Dios va preparando a ese pueblo para la peregrinación. Ahora, nuestra vida cristiana, y quiero que la ponga en paralelo, es esa. Dios nos libera. Miren que para que Dios nos libere, Él no nos exige el cumplimiento de la ley. Él nos libera por amor, Él nos libera por gracia, Él nos libera por su bondad. Y una vez que nos da esa liberación, Él nos lleva allí a ese monte y nos dice: ahora quiero que seas santo, quiero que seas obediente a mi palabra. Y hay un paralelo que no podemos olvidar. Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos obedientes a sus mandamientos, no para ser aceptados en justicia, no como justificación, porque la Biblia es clara y nos dice que somos justificados por medio de la fe en Cristo. Pero Dios quiere que seamos obedientes hasta el final. Cada uno de nosotros no puede decir que tiene ganada toda la carrera. Estamos en esa carrera todos los días como cristianos. Pero si nosotros nos olvidamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y miren que la cita con que iniciamos es: absténganse de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. De igual forma, así como sucedió con Israel, así de igual forma Dios quiere santidad en nuestras vidas. Y esa santidad no implica de que tú te tienes que coger un cuarto de tu casa y aislarte y no tener contacto con nadie y no hablar con nadie y solamente leer la palabra y orar y no tener contacto con más nadie. No. Nosotros ponemos en práctica lo que leemos en la palabra y nosotros oramos en el Espíritu, pero ponemos en práctica es con el contacto con nuestros semejantes. Si piensas, querido hermano, de que estás creciendo en santidad, aislado de los demás, te equivocas, porque cuando nosotros crecemos en santidad, debemos comenzar a poner en práctica lo que Dios nos enseña en la intimidad. Si nosotros nos aislamos allá, no podemos saber qué es el amor, porque el amor se da precisamente cuando nos damos a los demás, pero si nos aislamos, no tenemos contacto con nadie, no podemos decir que estamos experimentando ese amor, porque solamente en las tensiones, solamente en esas dificultades que Dios permite en nuestras vidas, vamos a ser enseñados que Dios quiere que
que amemos a los demás, que a medida que nos enamoramos de Cristo, a medida que nos enamoramos de Dios, comenzamos a experimentar ese amor. Y ese amor va creciendo día tras día a medida que nos vamos afianzando en la fe y a medida que pasamos hambre también. Le estoy hablando en sentido, puede ser también literal y puede ser también en el sentido de que tengamos dificultades en la cual Dios prueba nuestra fe. Pero al Señor también nos está hablando de que debemos nutrirnos de Él todos los días. Todos los días. Él nos dice que comamos de su palabra. Él nos dice que comamos de Él. Así como ya miraste en una de las prédicas aquí, que comamos de la carne de Cristo, que bebamos de la sangre de Cristo, y es creer en Él y es esa permanencia en Él. Ahora Dios nos llama en este día a que podamos meditar, reflexionar. Nuestra vida cristiana debe ir por ese camino. Y esas dificultades es ese desierto. Ahora me dirás, pastor, pero uno pasa toda la vida en ese desierto. No, tenemos una promesa que algún día llegaremos a esa ciudad celestial, a esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde tendremos esa bendición. Vamos a Éxodo capítulo 24, de 6 al 8, para verlo un poco más claro. Dice, Moisés tomó la mitad, estoy en Éxodo 24, 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo. Y ellos dijeron, acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, mientras decían, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darle todas estas cosas. Hermanos, nosotros como cristianos somos ministros del nuevo pacto. Y cuando Dios envía a Jesús, Él lo hace mediador también. Así como Moisés fue mediador, Cristo es mediador también de ese nuevo pacto. Y cuando Cristo está allí celebrando la Pascua, ya recuerden que ya Judas sale a hacer lo que el Satanás le había puesto en su corazón a hacer. Se queda con esos 11 apóstoles allí en el aposento alto, y Jesús participa con ellos de la cena, de la celebración de la Pascua, que después se inaugura esa cena del Señor. Vemos cómo Él toma el pan, vemos cómo comen allí el pan, cómo también toman el vino, y el Señor dice que esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes, por todos nosotros, para remisión de pecados. Así como cuando Dios toma a la nación de Israel y ellos hacen un pacto, y sin derramamiento de sangre no hay ese pacto. Fue necesario el derramamiento de la sangre del Cordero. Fue necesario, así de la misma forma, la inauguración de ese nuevo pacto, el derramamiento de la sangre de Cristo. Miren los paralelos. Pero Dios va desarrollando ese pacto que Dios le dio a Abraham. Lo va desarrollando. Seré el Dios tuyo y de tu descendencia. La descendencia que iba caminando allí por ese desierto. Y Dios le da esa palabra y dice la nación de Israel, dice, acataremos todo lo que dice en esta ley. Pero todos los que hemos leído la historia de Israel sabemos que el pueblo no fue obediente a la voz de Dios. El pueblo transgredió la ley una y otra vez. Inclusive, antes ya de cuando se enviaron los 12 espías, los 12,
solamente de esos dos espías que visitaron la tierra de Canaán para ver cómo era la tierra y cómo eran las personas que vivían allí. Cuando ellos están cercanos a la tierra de Canaán, 10 de ellos dudan de que Dios los va a ingresar a la tierra prometida. Y solamente Caleb y Josué son los que creen. De ahí que solamente los de Dios, los de 20 años para abajo, son los que ingresan a la tierra prometida, más Caleb y Josué. Dios da su palabra y está la promulgación de ese pacto, del pacto mosaico. Pero Dios a la vez les dice a ellos: ahora, Moisés, quiero que construyan un tabernáculo. Y vamos a Éxodo 25, del 8 al 9. Vamos a buscarlo allí. Éxodo 25, del 8 al 9. Dice: y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Miren esa cita muy importante, hermanos. Y harán un santuario en mi honor, para mi gloria, y yo habitaré en medio de ellos. Y miren, Dios, vamos a la diapositiva nuevamente. Dios toma al pueblo de Israel. Dios permite que vayan a Egipto. Dios permite que queden esclavos 400 años. Dios los libera por medio de milagros y portentos maravillosos, en la cual ellos vieron el poder y la manifestación de Dios. Y ahora ellos son llevados al monte Sinaí y escuchan audiblemente la voz de Dios en los 10 mandamientos. Y el pueblo se atemorizó y le dice: Moisés, escucha tú allá la voz de Dios y después nos dices qué es lo que Dios quiere, porque tenemos temor de morir, porque hemos escuchado la voz de Dios. Allá en la cima del monte había relámpagos y había una densa nube, pero había temor en el pueblo. Dios está preparando a la nación para llevarlos en esa peregrinación y enseñarles de que debemos confiar en Dios. Así sea las aflicciones que estemos afrontando, debemos ser fieles hasta el final. Y les dicen que Él va a estar en medio de ellos. Qué maravillosa promesa, hermanos. Hace muchos siglos atrás, Dios le está diciendo a su pueblo santo: ustedes serán un reino de sacerdotes, pero serán santos y yo estaré en medio de ustedes. Lo vemos, podemos ver en esta diapositiva cómo Dios permitió la construcción del tabernáculo. Vemos cómo la nación estaba allí alrededor, las 12 tribus de Israel estaban acampadas alrededor del tabernáculo. Todo eso, los detalles del tabernáculo, usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Allí están los detalles de todo lo que Dios mandó a construir para que era la forma, digamos, y Dios la regla también para el culto, la forma de adorarle, la forma de que ellos pudieran expiar los pecados, la dio en la promulgación de la ley mosaica. La ley que ha sido dada para que el Señor quiere de que esta nación cumpla su palabra para llevarlos a la tierra prometida. Y miren cuando comienza a ver todo el tema de las ofrendas y los sacrificios, cómo Dios, vamos a el libro de Éxodo 29, en el tema de las ofrendas diarias, Éxodo 29 del 42 al 46, y dice: esto será el holocausto continuo para las generaciones futuras, a la entrada del tabernáculo de reunión, delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel,
y seré su Dios, y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Hermanos, en la cita vemos cómo el Señor está diciendo que se reunirá con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El Señor está diciéndole a la nación que habitará en medio de ellos. Esa es una noticia grandiosa para la nación, pero vemos que el pueblo no valoró lo que el Señor les estaba diciendo por medio de Moisés, que estaría en medio de las tribus, en medio de la congregación, en medio del pueblo santo iba a estar. Él se manifestará en el tabernáculo para la gloria y alabanza de Él. Dios quiere que la nación sea un reino sacerdotal, un reino en la cual cada integrante de cada tribu comience a vivir conforme a la ley de Dios. Esto nosotros como creyentes debemos tenerlo bien claro. Ese pacto, esa relación que Dios le dio a Abraham. Dios le está diciendo también a Moisés: ustedes serán mi especial tesoro. Eso no ha cambiado. Dios quiere que el pueblo santo de Dios siga siendo su especial tesoro. Pero si nosotros cogemos lo que Dios nos ha regalado por su gracia y lo hacemos a un lado, creyendo que podemos llevar en nuestra vida como querramos, nuestra vida, nosotros somos el piloto de nuestras vidas, y se nos olvida que nosotros tenemos al Rey, tenemos a nuestro Señor. Debemos tener muy presente esto. No debemos olvidarnos de que el Señor quiere que seamos obedientes a su palabra. Por eso, si hay alguna persona que ahora mismo me está escuchando, mirando este video y asiste a la iglesia y no es obediente a la voz del Señor, se está alejando de lo que Dios le ha dicho como hijo de Dios, como la responsabilidad que tenemos todos los cristianos delante de Dios. Debemos obedecer su palabra. Miren cómo Jesucristo terminó el Sermón del Monte. Él terminó con la parábola de los 2 cimientos. Y él hizo una comparación allí de ese hombre prudente que construye la casa sobre un terreno firme, sobre la roca, y otro insensato, imprudente, que lo construye sobre la arena. Y cuando viene esa tormenta, cuando viene esa inundación, la que está sobre la roca, ese hombre prudente soporta, resiste. Pero aquel que está construido sobre la arena se va y se lo lleva la corriente. Por eso el Señor dice también en esa parábola: para que me dice Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy pidiendo. Dios no ha cambiado. Dios quiere que en el nuevo pacto Dios colocará la ley, su ley, en la mente y el corazón de Dios. Y yo seré su Dios, así dice la palabra. Yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos, mi pueblo. Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo santo, ese pueblo que va en esa peregrinación recibiendo instrucción del Señor. Y en medio de ese desierto, vamos nuevamente a la diapositiva, ahí la podemos observar. Miren que allí Dios, cuando ya ellos van en el desierto durante muchos años, porque recuerden que los espías, de los 2 espías que fueron a mirar la tierra de Canaán, ellos demoraron 40 días, y por causa de la desobediencia, entonces Dios permitió que estos demoraran por cada día que demoraron allí inspeccionando la tierra de Canaán. Entonces estarían 1 año por cada día que estuvieron en esa tierra. Entonces serían alrededor de esos 40 años en el desierto, como castigo, pero también es un horno purificador.
También en ese desierto donde los hijos de Dios van aprendiendo y aquellos que son desobedientes van quedando tendidos en el desierto. Eso lo podemos observar de una manera muy clara en esta diapositiva. Miren que arriba dice, aquí en esta parte dice, fe más obediencia. Y miren que los que quedaron tendidos en el desierto, dice incredulidad más desobediencia. Miren que él les dio el agua, Él les da el maná durante estos 40 años y allí van recorriendo juntos y en medio está el tabernáculo. El tabernáculo donde Él dice, allí me reuniré con los hijos de Israel para habitar en medio de ellos. Vamos a Deuteronomio 8, 2 al 6 para que observemos cómo Dios permite que estas dificultades sean también, digamos, un escudriñador en nuestra alma, un escudriñador en nuestro corazón, que hace que salgan a flote todas estas cosas que nosotros tenemos dentro, allí escondidas, porque el Señor quiere que si realmente si nosotros en nuestra declaración, en nuestra proclamación pública que hicimos, inclusive cuando nosotros nos bautizamos y hacemos una proclamación pública de fe, si vamos a serle fiel, así como lo dice la Escritura, fiel hasta la muerte. Miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 8 del 2 a 6. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Miren, Dios está permitiendo en este peregrinaje que haya aflicción, que haya hambre, que haya dificultades. Pero miren de manera muy clara que dice, te pone a prueba para saber lo que había en tu corazón. Nos pone a prueba. Yo siempre he colocado un ejemplo. Si tú no te relacionas, si tú no tienes alguna tensión con alguna familiar, con alguien muy cercano a ti, no vas a saber si efectivamente tenías un corazón con falta de amor. Dios permite todas estas cosas con el propósito de limar, con el propósito de que todas esas rugosidades que comienzan a apretar el corazón, que comienzan a endurecerlo, sean limadas y sean quitadas. Por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una circuncisión en el corazón. Hay una circuncisión que quita toda esa carne de encima para que el corazón quede descubierto delante de Dios. Y a la vez también todas estas cosas que están ahí en el corazón, muy arraigadas en el proceso de purificación, Dios comienza a limarlo. Todas esas cosas que Dios quiere en el transcurso de todo nuestro peregrinaje, que el Señor quiere limpiar y purificar. En esas tensiones, en esas pruebas, en esas tribulaciones que nosotros pasamos como cristianos, el Señor prueba nuestra fe. Dios no permitirá una prueba que no podamos soportar, así lo dice la Escritura. Por eso, miren que el Señor nos dice en su palabra, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios es lo único que alimenta el alma en el poder del Espíritu.
Tú puedes comer todo lo que tú quieras de comida física, pero no solucionará el problema del alma. El problema del alma, el vacío en el alma, solamente lo soluciona Dios. ¿Y cómo? Llenándolo del poder del Espíritu Santo, llenándolo de su presencia, llenándolo de esperanza, llenándolo de paciencia, llenándolo de amor, llenándolo de gozo, llenándolo de paz. Pero habrá momentos en ese caminar, en ese caminar como cristianos, que vendrán momentos de angustia, momentos en los cuales necesitamos recurrir al Señor de una u otra forma para ser fortalecidos en Él. Nosotros no podemos desligarnos del Señor. Ya cuando el Señor, así como lo ves en la diapositiva que les he dado, así como el Señor te liberó de Egipto, la liberación de Egipto solamente es el inicio de la vida cristiana. Es el inicio. Si tú piensas de que ya todo está dado solamente porque te liberó, hay algunas personas que solamente se conforman de que algún día recibieron del Señor, van a las aguas del bautismo y asisten a la iglesia y de allí no crecen de manera espiritual. Solamente se vuelven cristianos que van a la iglesia domingo tras domingo, domingo tras domingo, pero no hay una transformación. El Señor quiere que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos tener una renovación en la mente, una renovación en el corazón. Dios quiere de que cuando pasamos al reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, comencemos a experimentar una transformación genuina. Y es genuina de tal forma que cada persona sabe lo que le ocurre en su interior. Nosotros podemos engañar a los hombres, nosotros podemos ir a la iglesia y demudar de pronto un rostro, pero a Dios no se puede engañar. Tú no lo puedes engañar, yo no lo puedo engañar. Debemos ser sinceros, por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, debemos ir con corazón sincero al trono de la gracia, al trono, a la presencia de Dios. Por eso el Señor permite la aflicción en nuestras vidas, así como lo lees de manera muy clara en el libro de Deuteronomio 2:8. Ahí dice de manera muy clara, para hacerte saber lo que había en tu corazón. Ahí en el verso 2, había en tu corazón si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Los mandamientos del Señor, miren que el Señor dice, si me ama, el Señor Jesucristo nos dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Por eso, si nosotros decimos, te amo Cristo, te amo mi Señor, y nos olvidamos de guardar sus mandamientos, no le amamos verdaderamente. Mentimos, somos unos mentirosos, no crecemos en el amor, no crecemos en que el Señor quiere que nosotros nos llenemos del amor de Cristo. De tal que es tan importante de que el Señor le escribe una carta a la carta a los Efesios, y le escribe para que podamos entender cuán grande es el amor de Cristo, cuán profundo, para que podamos entender cuál es la plenitud de Dios. O sea que cuando nosotros clamamos al Señor para que nos llene de su amor, entonces vamos entendiendo y comprendiendo que vamos siendo llenos de la plenitud de Dios, de la plenitud del Señor. Dios nos está dando hoy una enseñanza muy clara. Dios quiere que en ese caminar por el desierto, en ese caminar que es nuestra vida, cuando pasamos por momentos de dificultades, el Señor lo permite en nosotros para que después de esa prueba nosotros vayamos pasando de la tribulación, pasamos a la paciencia. Y a la paciencia vamos a ir llenándonos de una enseñanza
para que podamos experimentar el crecimiento espiritual, el crecimiento en el Señor, no conocimiento intelectual, no el que sepa más versículos bíblicos, sino el que va siendo lleno del poder de Dios, va tomando la armadura de Dios, va resistiendo todos los dardos de fuego del enemigo, todas esas acechanzas del diablo, y vamos creciendo en el Señor y el poder de su fuerza. Hermanos, miren que vamos ahora a una cita en el libro de Hebreos 3:14. Vamos todos a Hebreos 3:14, 19, y dice: nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la enseñanza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto, y a quienes les juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Como pueden ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Esta cita va mucho en consonancia con la diapositiva que está siendo guía en esta predicación. No se te puede olvidar esta ilustración. Si quieres, en la descripción de este video puedes ahí encontrar el enlace para la descarga. Allí en la página el mensaje de Jesús.org, para que la medites una y otra vez, vas a ver de que la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida es ese caminar, es nuestra vida cristiana. Así, tan sencillo, tan claro, tan profundo. Dios quiere que en medio de ese caminar, quiere habitar en nosotros, pero ahora que Cristo vino ya, Él dice: ya estaré en ustedes. ¡Qué maravillosa noticia! ¡Qué maravillosa noticia! Ya Dios estará en medio, sino que estará en ustedes. Y fue gracia. Por eso fue que Cristo nos dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Ese otro Consolador se refiere al Espíritu de verdad, al Espíritu de consolación, al Espíritu de sabiduría, al Espíritu de revelación, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo de manera muy clara. Y ese Espíritu Santo nos reconfortará. Y así vamos a la diapositiva. Miren, allí caminando, fe más obediencia, allí está el tabernáculo, la presencia de Dios, allí está la nube que los dirigía en el día, y allí está la columna de fuego que los dirigía también en las horas de la noche. Y quienes, así como leímos ahora en el texto, en Hebreos 3:14 y 19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad, ¿Cómo puede llegar la incredulidad a nuestras vidas? Puede llegar por una decepción, porque te has creado o te has imaginado un Dios diferente al que dice la Escritura. Y más en este tiempo, cuando vemos un evangelio tan trivializado, que en gran parte ahora hay un boom solamente por una vida motivacional, por una vida de éxito, a la par como lo hacen las personas que no conocen de Dios. No puedes caer en esa trampa, hermano, hermana, o amigo, amiga que tú me estás viendo. No puedes caer en el Dios de la imaginación. No puedes caer en el Dios que hace las peticiones, hace todo, las peticiones egoístas que cada corazón quiere. No es así.
Dios al que levanta de entre los muertos, Dios al que resucita, quiere que esa persona sea un peregrino lleno de gozo, pero a la vez ese peregrino debe ir también proclamando y anunciando, llamando otros al peregrinaje, para ir todos juntos, para llegar a esa ciudad celestial, para llegar a la nueva Jerusalén, para que con gran expectativa recibamos la venida del Señor Jesucristo, que Él va a venir desde el cielo, va a venir, el Señor va a venir con poder y gloria, y eso no lo podemos hacer a un lado. Por eso Dios hoy a ti y a mí nos está llenando de fortaleza, nos está llenando de gozo, nos está llenando de alegría, nos está llenando de esperanza. Y nos dice que vayamos contentos en ese peregrinaje, porque a la vez la tribulación que está ocurriendo en nuestras vidas es una prueba para saber lo que había en nuestros corazones. Dice la Biblia que la fe tiene que ser probada, así como se prueba el oro, así tiene que ser probada nuestra fe. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Así lo dice el libro de Santiago. Bienaventurado. La Biblia le llama vencedores. Pero no vencedores, eso como lo escuchas, para hacer cosas como lo hacen las personas que no conocen de Dios, las personas inconversas, las personas que no han tenido la oportunidad de experimentar una regeneración en el Espíritu, una llenura del poder del Espíritu, solamente el afán de este mundo. No puedes caer en ese afán. Por la Biblia también, en otra parte, así lo llama como el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Estas cosas pueden alejar a un cristiano y no producir el fruto. Por eso, en la parábola del sembrador, esos espigos ahí no dan el fruto porque lo agobia, no la dejan crecer. Ahora, hermanos, miren en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, miren la consonancia que hay, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Miren, allí le está escribiendo a la iglesia. Ahí le está escribiendo a esa iglesia perseguida, a esa iglesia para recibir consuelo. Amados hermanos, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Miren la sintonía que hay con Éxodo 19. Nación santa, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que el pueblo santo de Dios va en ese peregrinaje, va proclamando y anunciando los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos, no puedes estar triste. Debes estar gozosos de que el Señor te ha rescatado de Egipto, de las tinieblas, del lodo cenagoso, para que anuncies los maravillosos hechos. Y mire que le dice, cuando Jesús viene y sana, así lo dice las Escrituras en los Evangelios, cuando sanaba a alguien, le decía, ve allá y anuncia lo que Dios ha hecho contigo. No le decía que tenía que ir a un seminario. No le decía que tenías que hacer un curso de teología sistemática. No le decía que tenía que hacer un curso de 3, 4, 5 años en la iglesia. En la congregación le decía, ve y anuncia lo que Dios ha hecho contigo. Esa persona que ha sido rescatada de las tinieblas, esa persona que ha sido rescatada del lodo cenagoso, el Señor nos manda a que anunciemos los poderosos hechos que hacen rescatar por su gracia, su misericordia, y el testimonio de cada persona que ha sido rescatada es suficiente. A veces
nos ponemos allí unos prejuicios para predicar y anunciar, y si llevas mucho tiempo sin anunciar la palabra, tú que me estás escuchando y llevas mucho tiempo, 5, 6, 7 años, porque Satanás ha enlodado tu vida con aflicciones, has tenido de pronto problemas conyugales, has caído nuevamente en el vicio, has caído en la drogadicción. Entonces, cada uno tiene que reflexionar hoy y cada uno debe de pensar: Dios, gracias, porque tú me rescataste en un tiempo y no puedo seguir como estoy. Yo ahora tomo la decisión de seguirte, de proclamar, y así hace, no sé cuánto tiempo llevas frío, apagado, ese cristiano que quiere predicar y hay algo que le dice. Satanás aprovecha inclusive todo esto para colocar rigidez en el corazón, para que ese corazón no tenga el gozo que cuando Cristo le levantó. Muchos caen y Dios, hay que pedir y clamar fortaleza diariamente. Dios dice: linaje escogido, real sacerdocio. Tú y yo, hermano, hermana, somos real sacerdocio. En otra prédica les voy a estar hablando qué significa de manera más profunda ese real sacerdocio. Vendrán muchas prédicas sobre lo maravilloso que significa el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo es esa sombra, y todo el tema de la ley allí, de la ley de Moisés, también era una sombra de lo que había de venir. Y el tabernáculo es una réplica del santuario verdadero que está en el cielo. Entonces, en otra oportunidad le explicaré de una manera mucho más profunda la maravillosa noticia que Dios nos ha dado en el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Ahora, miren, en Hebreos 2:1-4, vamos a Hebreos 2:1-4. Dice: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos las confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Una salvación tan grande, hermanos. Miren, nos dice de manera muy clara: nosotros no debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, que hemos recibido, no sea que nos extraviemos. Miren, ¿cómo podemos descuidarnos? No podemos descuidar de esa forma, escuchando a personas que están frías espiritualmente y quieren tomar la posición de consejero, y sabes muy bien que ellos son personas que inclusive ya han dejado de ir a la iglesia y te aconsejan cosas que saben muy bien que no van acorde al camino del Señor. Debes retomar y debes guiarte en el camino recto, en el peregrinaje de que hoy Dios te está hablando de una manera muy clara. No te dejes confundir y toma la decisión de que seas ese heraldo del Rey, que seas ese predicador, que seas esa persona que anuncia la palabra con gozo, con alegría. Miren, otra vez vamos para la diapositiva. No se les olvide, hermano, esta diapositiva debe quedarse grabada en la mente y en el corazón. Es una diapositiva que ha sido dada en la guía del Señor. Miren, dice: los incrédulos y los desobedientes quedaron allí. Usted ve los muñequitos que están allí en negrito, quedaron tendidos en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Fueron todos esos desobedientes. No confundas
No te confundas creyendo que si eres bautizado y vas todos los domingos a la iglesia, todo está listo, todo está solucionado. No, hermano. Necesitas caminar. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de vuestra fe, y debemos correr la carrera, porque nosotros no hemos terminado. Cada uno aquí tiene que seguir, y el Señor te fortalece, y el Señor te da consuelo, el Señor te da paciencia, el Señor te llena de esperanza. Lo puedes leer en Romanos capítulo 15. Allí el Señor es el Dios de toda paciencia y el Dios de toda consolación. No podemos descuidar, hermano. Miren, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y fue confirmada por sus apóstoles con señales y prodigios y derramamiento del poder del Espíritu Santo. Qué maravillosa noticia, hermano. Usted, me imagino que ahora que termine toda la prédica va a meditar, va a orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un peregrino gozoso. Señor, ayúdame a que cuando yo vaya caminando, Señor, yo sé que este momento de tribulación momentánea va a producir peso de gloria. Señor, yo sé que todo lo que tú me estás diciendo hoy, todo lo que tú me estás diciendo en tu palabra es para mi bien. Cada uno de nosotros debe meditar de esa forma. Cada uno de nosotros debe tener la expectativa de que el Señor no nos defraudará. No nos defrauda porque Él nos los dice. Nosotros, así como dice el libro de Ezequiel, y que también lo dice Apocalipsis, nosotros debemos cómete ese pergamino, cómete la palabra que llega hasta tus entrañas. Te dice que la Biblia que te experimentará un amargo ahí en el estómago, pero dice la palabra profetiza, y ese profetizar es proclamación de la palabra de Dios. Cada uno es un profeta, cada uno va a proclamar la palabra de Dios. Y con fe, hermano, con fe. No te desalientes si no están escuchando, si no son obedientes. Aquellos que le estás predicando la palabra no son obedientes al Señor. Si tú ves que hay rechazo, no. Nosotros somos esos atalayas. Así como el Señor nos ha llamado a todos, porque todos debemos predicar. La predicación no es solo para los pastores. La predicación y la evangelización es para todos los hijos de Dios, todos los discípulos. Por eso el Señor nos dio en esa gran comisión: id y hacer discípulos, Todos debemos discipular, hermano. Si nunca has tenido un discípulo y llevas muchos años sin ser cristiano, te animo a que lo hagas. Te animo a que le pidas al Señor: Señor, ayúdame en este día a tomar la decisión de servirte, de adorarte, de exaltarte. Hermanos, y ahora vamos para una última cita, y ya vamos redondeando la prédica en el día de hoy. Vamos a Hebreos capítulo 10, 34 y 36. Y dice: además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que haya hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Hermanos, en esta cita vemos cómo el Señor dice: gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Miren la sintonía que hay con lo que hemos venido tratando en la prédica de hoy. Dios recompensará el trabajo que hacemos en el Señor, pero nosotros debemos estar siempre ejerciendo la fe en Cristo.
Dios no nos defraudará. Miren, en el 35 dice, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Tendremos una gran recompensa reservada en los cielos. Y nosotros, miren lo que dice el apóstol Pablo, si nosotros solamente tenemos nuestra esperanza en esta vida terrenal, somos los más desdichados. Dios nos ha llenado de esperanza para que cuando venga Cristo desde los cielos, nos llenemos con Él, de Él, y para que estemos con Él para siempre. Eso nos debe llenar de regocijo. Y miren cómo dice, se compadecieron ustedes de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes. Miren, lo que ustedes necesitan saber es tener paciencia para que una vez hecho la voluntad de Dios, reciba lo que Él ha prometido darnos. Mis hermanos, y hemos llegado a la parte final de este mensaje. Deseo en el Señor que hayan recibido una palabra de aliento, una palabra de vida, y que hoy, a partir de hoy, no veas a los peregrinos allá como del tiempo de antaño. No veas el peregrino así como una historieta más y eso que ya no somos nosotros peregrinos y nada de estas cosas. Dios quiere que entendamos en qué consiste nuestro peregrinaje. Miren cómo dice la Biblia, así como extranjeros y peregrinos, absténganse de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla constante. Si Dios te liberó del alcoholismo, si Dios te liberó de un vicio, esa es tu debilidad. El Señor te libera de la esclavitud del pecado, pero si te alejas de Dios, puedes volver allá nuevamente, inclusive en peores condiciones puedes terminar. Pero hoy Dios nos está llenando de aliento y Dios nos está diciendo que no podemos poner la mirada allá en esas cosas apartadas del Señor que hacíamos en la oscuridad, que hacíamos en la soledad, porque el Señor siempre tiene una palabra de aliento. El Señor siempre tiene una palabra de consuelo. El Señor tiene una palabra siempre de esperanza. Y cuando tú veas nuevamente esa gráfica, que te repito una vez más, no se te debe olvidar, Dios nos sacó de Egipto y Dios nos dijo, estaré en medio de ustedes, pero ahora nos da una noticia adicional más, estaré estaré con el pueblo santo de Dios en ustedes. Y cuando todas estas dificultades y estas aflicciones en ese desierto, que es la vida, la trayectoria que nosotros llevamos hacia esa tierra prometida, a esa gran promesa, miren que dice, tienen la herencia mejor y permanente. Esa es la mejor herencia. La mejor herencia está reservada en los cielos cuando venga desde los cielos la nueva Jerusalén, cuando venga Cristo. Pero no es la ciudad como tal, es que Dios va a venir y le veremos cara a cara tal como es. Ahora vemos tenuemente, pero cuando venga Cristo ya tendremos unos cuerpos resucitados, habrá nuevos cielos, una nueva tierra. Y cada cristiano debe anunciarle a todo el que tiene a su alrededor, anunciarle esa buena noticia. Dios quiere traer salvación. Dios quiere que aquellos que están alejados de Él, aquellos que fueron cristianos en un tiempo y se han alejado del Señor, que se reconcilien con Él. Por eso nosotros, cada cristiano es embajadores de la reconciliación. Nosotros proclamamos reconciliación. Nosotros por eso Hoy, si has dejado de evangelizar, comienza desde ya, desde hoy. El don que Dios te ha dado. Dios nos ha dado el don a cada uno. No te pongas triste y pienses, no es que Dios a mí no me ha dado ningún don. Dios nos ha dado un don a cada uno y debemos ejercitarlo, debemos ponerlo en práctica. No debemos quedarnos allí rezagados por esas palabras de Satanás que comienza a enviar sus mensajeros. Por eso hay que colocarse esa armadura. Hay que colocarse esa armadura y una vez que terminado el día malo, estar firme. Hoy Dios nos va a dar
de eso de que Él nos tiene preparado. Y es esa llenura del Espíritu. No te puedes olvidar del Santo Espíritu de Dios. Él es ese otro consolador. No te puedes olvidar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No te puedes olvidar del significado del Hijo de Dios. No te puedes olvidar de la divinidad en Cristo, de la divinidad de Jesús. No te puedes olvidar de que Él es el Salvador del mundo. Él dio su vida para el rescate de muchos. Y en eso nos hemos convertido ahora. Y eso que la Biblia dice, y aún no somos lo que hemos deseado. O sea, iniciamos esa carrera, pero tenemos que llegar hasta el final. Yo te animo entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando, vamos a orar allí, reunidos como hermanos, y vamos a pedirle al Señor dirección. Padre del cielo, te damos gracias una vez más, Señor, por haber permitido que recibamos este mensaje. Gracias porque tú nos consuelas. Gracias porque tú nos llenas de la paciencia. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de esperanza. Y hoy, Señor, hemos comprendido de qué es un peregrino, de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y algún día, Señor, llegaremos a la morada celestial, a la ciudad celestial. Señor, tendremos esa herencia permanente que está reservada desde los cielos. Cuando tú veamos, Señor, venir desde el cielo, cuando vengas con tus ángeles en llama de fuego, Señor. Oh Padre del cielo, Dios, consuélanos. Señor, si la persona que está escuchando del otro lado, Señor, de la pantalla, Dios, consuélale. Y si ha perdido, Señor, la devoción, si ha perdido el amor por ti, Señor, y ha dejado de predicar, Dios, llénale del amor, llénale del consuelo, y Dios, llénale del gozo y de la paz que tú produces. Dios, permite que cada hermano y hermana pueda llenarse de gozo en ese caminar, Señor. Que no se vuelva triste, que no vaya a la tristeza. Y si está triste, Señor, tu mano prevalecerá en su vida. Señor, coloca tu mano poderosa sobre esa alma. Coloca tu mano poderosa sobre esa alma que necesita de ti, Señor. Tráele, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, así como ya les dije, hemos llegado al final de este programa. Espero verme nuevamente con ustedes, así sea por este canal. Tú puedes escribirnos, allí puedes mandarnos, si Dios te ha tocado con el mensaje, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, allí en info@elmensajedejesús.org. Puedes visitarnos en elmensajedejesús.org. Ahí encontrarás quiénes somos, a qué nos dedicamos. Vas a encontrar artículos de consolación, de esperanza, reflexiones en las parábolas, videos, películas, y todo lo relacionado con la vida cristiana, puedes también compartirlo con tus conocidos que no conocen de Cristo, para que puedan recibir el mensaje de salvación. También puedes visitarnos en la parábolasdejesús.org. Dios quiere que entendamos, quiere que reflexionemos y apliquemos la enseñanza en las parábolas. Por eso te animo a que nos visites regularmente. Van a estar saliendo videos de manera mucho más seguida, para que podamos ser edificados, para que personas puedan recibir el mensaje, para que el mensaje del Señor sea divulgado a diferentes naciones. Ese es lo que Dios ha abierto ahora en este momento. Por eso no te olvides de visitarnos. Puedes descargar, como ya te dije, la diapositiva que vistes en el transcurso del mensaje, lo puedes descargar ahí en el mensaje de Jesús, y hay varias diapositivas también que te van a ayudar, que han sido elaboradas para que podamos meditar, reflexionar, y lo puedas también utilizar como material didáctico para la enseñanza. Por eso,
Ahora me despido de ustedes y quiero verlos prontamente. Dios les bendiga y les llene de su palabra. Recuerden, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia eterna. Nos vemos.